¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Espinosa, soy gerente titular del Centro de Capacitación y Asesoría Jurídica CECAJU. Estamos organizando el Diplomado en Derechos Reales con enfoque inmobiliario y gracias al apoyo de Abogando TV, estos videos van a estar en su plataforma. Los invito a que sigan Abogando TV. Hagamos una pregunta antes del receso. ¿Qué es la buena fe y cuál es su diferencia en cada supuesto? Vamos al concepto. La buena fe en el artículo 1135 se refiere a que exactamente la persona que adquiere y quiere prevalecer su derecho desconozca totalmente una adquisición anterior a la suya. Desconozca una adquisición anterior a la suya. Y que esta adquisición no perjudique el derecho de otra persona. Porque imaginemos, yo puedo conocer la adquisición de otra persona, pero ese contrato ya fue resuelto. Al fin y al cabo, si yo conozco, no perjudica la resolución a otra persona. Pero si yo conozco de su adquisición y lo quiero perjudicar, eso ya no es buena fe, eso es mala fe. Entonces, el conocimiento que perjudica a otra persona que ha adquirido un derecho real anterior al mío sería mala fe en este caso. Y la buena fe sería todo lo contrario, el desconocimiento de cualquier adquisición anterior a la mía. En cambio, en el 2014, la buena fe radica en esto, que yo no participo de las patologías jurídicas de negocios jurídicos anteriores a mi adquisición. Como ustedes pueden ver acá, la patología se refiere a una situación jurídica enferma. ¿Cuál es la situación jurídica enferma entre A y B? Una situación de nulidad. C no participa de esta patología. Mejor dicho, el concepto de buena fe en el tercero registral es el desconocimiento de una patología anterior a mi adquisición. El desconocimiento. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta sobre un caso? Sí, breve, similar, para tocarlo. Tocarlo de estos temas de buena fe, para ver quién tiene buena fe. Ya, perfecto. A ver, dígalo. Una persona hace una solución intestada de una persona que está fallecida. Ya. Y inscribe la propiedad ya con las utilizaciones en el peruano de sucesión. Le inscribe su sucesión en el registro público de la propiedad. Y lo vende. Inmediatamente lo vende a un tercero. Ya sería una sucesión tercero. Ya. Negocio jurídico. Ya, perfecto, compra-venta. Ya. ¿Okay? Entonces, resulta que salen unos hijos. Que no participaron. No participaron en la sucesión, pero sí se han enterado que ya lo han vendido. Entonces, ellos están haciendo una cautelar, una acción, no sé qué estarán haciendo. Tienen que hacer unas averiguaciones. Van a pedir una nulidad y una reivindicación. Así es, una nulidad. Pero esta persona que le ha vendido, le va a vender a otra persona más. Ah, ya quiere vendérsela. Ya quiere vendérsela. Para que este tercero sea tercero de buena fe y bla, bla, bla. Claro. El propietario que hizo la sucesión le ha vendido a uno y este segundo, como le dice tercero, le va a vender a otro. Ya. Finalmente, los hijos pueden reclamarle a este último, pero este último se ha ido a indagar en la zona y le han dicho que sí, que la señora tenía hijos y que no compre vivienda. O sea, ya ahorita se ha enterado de este último que va a comprar. Ya, o sea, de forma extra registral. Claro. Entonces, él le ha dicho, no, yo ya lo compré con una minuta. Ah, minuta. Pero no está registrado. No registrado. Tiene fecha cierta, porque no está solamente firmada por ambas partes. Claro, es un contrato privado, básicamente. Así es. Ya, muy bien. ¿La duda cuál es? Si él... Los hijos van a poder quitarle la propiedad. Actualmente, como está, sí. Pero ojo, que no hay nadie en posesión. Como usted dice, él ha ido a verificar que todo está cerrado, empolvado, todo afuera. O sea, nadie vive. No hay ni un cartel que diga litigio, nada, no hay nada. Sí, claro. Está todo cerrado. Ya. Entonces, él ha visto esto. Él ha visto eso. Pero lo que se hizo fue preguntar. O sea, ya preguntando se ha informado. Entonces, en caso ya lo compra, o sea, le paga
a este tercero, va a poder verse afectado y le pueden declarar nulo su contrato. O sea, tu pregunta es, si yo como tercero, inscribiendo mi derecho, a pesar que yo conozco de esta irregularidad de la asociación intestada, le compro Sí, a una persona así es. que celebró un negocio jurídico con la asociación intestada y que no debería ser, porque prácticamente esa celebración del negocio jurídico, aquí por ejemplo, ¿cuántas personas pueden ser? 3, pero no participaron 2 porque no están incluidos dentro de la asociación intestada. Después, sujeto X A él y a lo compró y se supone que está inscrito a favor de él. Así es. ¿Ya? Y luego X se lo quiere vender a Y. Sí. Ya lo vendió, de hecho, por minuta. Como una minuta, pero no le han pagado aún, esperando y están esperando. Primera pregunta. Cuando Y le compró a X, ¿conocía de la irregularidad de la asociación intestada? No. No, o sea, lo compró desconociendo de la patología. Es más, ni relación familiar, nada. No, claro, obviamente, porque le está comprando a X, no le tiene que comprar a... Así es, está comprando. Exacto. Ya, perfecto. Y luego, cuando él quiere entrar Entonces, para... a poseer, averiguar algo, le comunican de que hay una irregularidad. Y ya. Porque todo está cerrado. Y ahí viene otro problema. Y es un buen caso. ¿Desde cuándo inicia la buena fe? O mejor dicho, ¿desde cuándo inicia y cuándo acaba? Porque yo obviamente veo en este caso que Y tiene buena fe, Claro. pero no es tercero de buena fe todavía porque no ha inscrito. No es escrito. Pero si va a inscribir, cuando inscribe, se podría suponer que ya es de mala fe, porque conoce de la irregularidad del negocio jurídico. Mi posición es la siguiente, que puede resultar un poco distinta. Yo creo que a pesar de ello, él tendría buena fe, pero es una buena fe apariencia. ¿Saben por qué? Porque la carga de la prueba va a estar en los hijos que no participaron en la asociación intestada. ¿Por qué? Porque la buena fe de este tercero se presume. Y ellos van a tener que probar que Y es de mala fe. Y por eso tiene que agregarle que entiendes por mala fe. Pero finalmente, a quien le deberían hacer el proceso es a X. Sí, pero... Al que hizo el primero, que hizo la asociación intestada y no los incluyó, ¿no? Y ya le pagaron, ¿no? O porque X ya le pagó. Podrías irte a ese, pero al fin y al cabo, ¿qué quieres? O sea, ¿cuál es el interés de por medio de estos dos? ¿Recuperar la propiedad o recuperar el dinero? No sé, porque al fin y al cabo, de repente, se va contra los otros hijos y por un tema de cobros indebidos, por un tema quizás también de que no participaron en el negocio jurídico. ¿Sabes qué? No participamos en el negocio jurídico, pero pega la ratificación. Pero igual dame el dinero. Porque finalmente, si uno revisa en la copia literal, que la asociación está bien inscrita y ya está la compra-venta registrada, ya tú sabes que esa propiedad está prácticamente bien. Claro, entonces mi posición es, ellos podrían iniciar alguna acción legal actualmente como está contra Y. Sí, contra Y como está, sí, porque Y todavía no ha inscrito. Inscrito, claro. Exacto. Pero la demanda tiene que ir también contra X. Claro, primero tendría que ser contra él. Claro. Porque él es- Pedir quizás la nulidad del acto jurídico entre la asociación intestada y X. Y luego pedir también una acción reivindicatoria contra Y. Propiamente sería una acción reivindicatoria. Es lo que debería buscar. Ahora, si inscribe, puede pasar problemas. Ese es el tema. para allá. Sí. No, para los hijos, porque si Y inscribe, desde mi posición, Y tiene una presunción de buena fe. Claro. Ese es más complicado. Sí, Juan. ¿Dónde se marcaba el ley que no estaba registrado? ¿Por qué no se escribieron? Por dejar 3 años han fallecido ya y No lo incluyen. A veces los hijos que van a iniciar la asociación intestada dicen, como los otros no se presentan, no colaboraste en el dinero, no quieres colaborar en pagar el abogado para hacer la asociación, no te pongo. y cualquier persona puede hacerlo, que sencillamente es la asociación. Sí. La puede iniciar y la puede hacer. Sí, eso pasó. Una vez, un caso bien curioso, eran 6 hijos
Y uno de ellos no fue el velorio del padre. Los otros 5 hijos dijeron, no, no lo pongas. Y no lo pusieron. Y registraron la sucesión así. Bien, es un tema ya que a veces escapa de lo jurídico no incluirlo, pero obviamente el que no es incluido tiene el derecho a impugnar esa inscripción. Pero desde mi posición, por más que él conozca de la irregularidad de la sucesión, él no ha participado dentro del vicio, ¿no? Entonces, no puedes decir que tiene mala fe. Bien. Entonces ya encontramos diferencias entre la buena fe del 1135 y la buena fe del 2014. Mi pregunta es, ¿se acuerdan que yo les dije este caso, no? X le vende al matrimonio. ¿Ya? X le vende al matrimonio. Se lo vende en el año 2000. Termina de pagar todas las cuotas en el año 2006. Es un contrato de compraventa. Ojo con el dato. Es un contrato de compraventa. El matrimonio le exige que le dé los papeles para inscribir su derecho. X es un titular registral. ¿Qué hace X? Se niega y le pide más dinero. Se podría decir que lo está extorsionando. El matrimonio decide quizás no darle más dinero y plantear una estrategia legal, pero justo antes de ello, X se lo vende a su hermano Y. Y ahora Y es el nuevo titular registral. Y plantea una reivindicación contra el matrimonio en el año 2007. ¿Bajo qué reglas se gana este caso? Teníamos 2 reglas, el 1135 y el 2014. Pregunta aquí es, ¿el hermano tiene buena o mala fe? Mala. ¿Por qué tendría mala fe? ¿Cuál sería un argumento determinante para decir que tenía mala fe? ¿Solo bastaría que sea familiar? ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Ah? ¿Por qué tendría buena fe hasta que se demuestre lo contrario? ¿Dónde está la base normativa que diga que él tiene buena fe? ¿Dónde dice que en el 1135 la buena fe se presume? En el 1135 la buena fe no se presume. Es otra diferencia. En el 2014 sí, pero ¿qué regla vas a aplicar aquí, en este caso? ¿Ah? Tienes que saber qué artículo te va a resolver el conflicto. Ahora, quizás algunos digan, aquí se aplica el 2022, primer párrafo. ¿Ya? ¿Por qué el 2022? Porque tanto el matrimonio tiene un derecho real, como el titular de este derecho inscrito tiene otro derecho real. Ah, pero si aplicas el 2022, ¿quién gana? El primero que escribió. ¿Y quién escribió? Y. ¿En el 2022 analiza la buena fe? No, no lo analiza. Y es un gran problema. ¿Cómo ayudarían al matrimonio a resolver su caso a favor de ellos? A ver. Ojo que esta relación es así, ¿no? X le vende al matrimonio, y luego le vende a Y. Así es la relación. Entonces, ¿qué se aplica? Si es así la relación, ¿qué se aplica? 1135. Tienen que regirse bajo las normas del 1135. ¿Cuál es el concepto de buena fe del 1135? El que Y tenga que tener el desconocimiento total de una adquisición anterior a la suya. ¿Cómo demuestran eso? Yo les pongo más complicado el caso. Y vive en el extranjero. Y es el hermano rico de X. ¿Cómo demuestran que realmente X, por ser su hermano, tiene mala fe? No digo, o sea, yo puedo creer que es mala fe. De hecho, habría algún indicio, o son hermanos.
pero ni siquiera para decir, oye, viven juntos, ¿no? En el DNI. Pero el juez no analiza primero que sea familiar. Pero, ¿en qué momento te dice que no puedes vendérselo a tu hermano? Ese sector, no sé si hace poco vi, no tiene nada que ver mucho con reales, pero vi una serie que, bueno, a la hora del almuerzo a veces ponen el canal, y no sé si han visto esto en el 9, que ponen Mujer, casos de la vida real. ¿Ya? Curioso, porque entran a hacer una inspección a un departamento y la madre estaba descansando y el hijo tenía drogas. Pero ¿quién es el titular del departamento? La madre. Y el policía dice, tú estás con tu hijo, tú vives acá, tú debes saber que tu hijo tiene drogas. Y la madre no conocía que tenía. Entonces no podemos presumir que por más que tengan una relación de parentesco o inclusive viviendo juntos, que ambos se hayan puesto de acuerdo para vender drogas en ese caso. Aquí cómo podemos de acuerdo para saber si ambos sabían de las transferencias. Puede ser que mi hermano sea un pillo, pero yo no conozco la transferencia. Otros dirían, la posesión. Podría ser un elemento determinante, podría ser, no sabemos. Porque el matrimonio ya está en posesión del bien. Correcto, exacto, el matrimonio. Pero usted dijo que primero se lo vendió al matrimonio con un documento... De fecha cierta, un documento privado. Privado de fecha cierta. Sí, puede ser. ¿Esa es la antigüedad que le da sí. como propietario? De hecho, hay un dato muy importante para aquellos que no saben. ¿Qué es un documento de fecha cierta? Para hablar en términos más jurídicos. Un documento que está registrado con un notario, ¿no? Que está... No necesariamente con un notario. ¿Dónde encuentro la base normativa que me dice que algo es de fecha cierta? Excelente. ¿En qué artículo? 245 del Código Procesal Civil. ¿Quién me ayuda con la lectura del 245 del Código Procesal Civil? Préstame, yo lo leo. 245 del Código Procesal Civil. Importante que citen eso. ¿Por qué? Porque así se van a dar cuenta todos los medios probatorios para la fecha cierta. Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la muerte del otorgante, la presentación del documento ante el funcionario público, bien, la presentación del documento ante el notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas, la difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable y otros casos análogos. Excepcionalmente el juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan convicción. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, hay un supuesto en el cual que dice medios públicos. Podría decir, por ejemplo, fotos en las cuales el matrimonio está en posesión de la casa, está celebrando, no sé, un aniversario de bodas dentro de la casa y lo sube a Facebook. ¿Podría ser eso fecha cierta? ¿Como medio probatorio? Es que hay que ser restrictivo o tenemos que verlo desde un punto de vista amplio para que se den cuenta de los medios probatorios. A ver, eso es una posible contingencia. Pero lo importante aquí es, vamos a considerar a la posesión como un elemento determinante para decir que hay buena o mala fe. Depende. Yo tengo mis dudas todavía. Podría hacerlo. ¿Saben por qué podría hacerlo? Actualmente el artículo 1135 está vigente, pero en el anteproyecto del Código Civil ya ha habido una modificatoria de este artículo. Cuando hablo de anteproyectos, el anteproyecto simplemente es un esbozo de un proyecto que quieren que salga. No está vigente y tampoco lo estará hasta que haya ya discutido esto en el Congreso. Es decir, está muy lejano de la realidad. Pero ¿qué dice el anteproyecto? Va a tomar en consideración a la posesión como un elemento determinante dentro de la buena fe. Y yo les he dicho que el 1135 es concurrencia de acreedores, pero también tiene un primo, que es el 1136, que es concurrencia de bienes muebles, donde te habla que un bien, para que sea privilegiado, ¿qué tiene que suceder? 1136. Vamos, préstame un ratito. El 1136, vamos con la lectura del 1136.
Acá está. Miren lo que dice el 1136. Si el bien es cierto que debe entregarse es mueble y lo reclamasen diversos acreedores, concurrencia de acreedores mobiliarios, a quienes el mismo deudor se hubiera obligado a entregarlo, será preferido el acreedor de buena fe a quien el deudor hizo tradición de él. ¿Qué significa? Entrega en posesión. Pero esto solo para bienes muebles. ¿Qué hizo el anteproyecto? Yo les voy a traer la norma en la próxima sesión para que se den cuenta, o también se la voy a mandar por correo para que la vayan leyendo. Ha juntado el 1135 con el 1136 y ha fusionado ese artículo, así como Goku y Vegeta, fuerte, a un punto que la posesión es muy fuerte para el tema inmobiliario. Interesante la postura del anteproyecto, pero es un anteproyecto, ahí queda, no está vigente. Entonces, cuando el juez te diga, no revisaste la posesión, en ninguna norma te está diciendo que lo hagas, ¿me entiendes? Entonces no es obligatorio revisarla, no es obligatorio. Y ahí un poco viene el tema de cómo llenamos este vacío y cómo hacemos entender al juez dependiendo de su criterio. Les digo sinceramente, y no quiero entrar en polémicas, no es lo mismo, yo digo, convencer a un juez moralista que a un juez liberal. Y sobre todo un tema de familia, por ejemplo. ¿Cómo convences a un juez moralista de que un hombre fue infiel frente a un juez liberal? Es más complicado. Y lo mismo pasa. Ustedes me dicen, son hermanos, mala fe. No hay ninguna prueba contundente que diga que se han puesto de acuerdo. Y viene a ser el problema. Imaginemos que ni siquiera son hermanos, son amigos. No se apellidan igual. ¿Cómo saber que son amigos? ¿No? ¿Cómo saberlo? Ese viene el problema. Y sí. En el caso de las propiedades siempre, si bien es cierto, la buena fe también debe ir acompañada de ciertas actitudes que tiene que tener la persona para comprar. ¿Cuáles son las actitudes? Por ejemplo, una. Diligente en cuanto a revisar los antecedentes registrales. Ya, exacto. Esto está bien. En el caso de ver el área o la situación también en la municipalidad, son actos que deben de ser previos para una compra. Eso, bueno, yo considero que eso también debería ir acompañado con esas actitudes, ¿no? Ajá. Porque si no, también compras cualquier tipo de bien, ¿no? Con un montón de vicios. Y esto generalmente sí va a ser oponible a la larga y va a perjudicar tu derecho. El problema es determinar cuáles son esas circunstancias que hacen diligente a un comprador. Por ejemplo, si tú quieres comprar un departamento, ¿qué es lo que haces? Me voy a ver primero quién es el propietario. Ya, eso es mentira. Eso es mentira. Cuando compras un departamento, a veces el departamento no está construido. ¿Cómo lo compras? Pero eso es, finalmente, eso es una compra de bien a futuro. Ya, ¿cómo lo compras? No puedes verificar la posesión. No, pero, o sea... ¿Qué haces primero antes de comprar un departamento? No verificas el inmueble. No, eso no haces. ¿Qué haces? Verificas quién te está vendiendo. Es lo que primero que tienes que hacer, que es distinto a verificar la posesión. No, y claro, pero en ese caso usted está hablando de bien futuro, y el bien futuro tiene Ya, situación de bien. yo igual ese concepto de bien futuro lo aplico también. Si hay una habilitación urbana que se está llevando a cabo, porque También. eso también no tendría ningún indicio. Pero mi primera prueba contundente de ser un comprador dirigente, ¿Quién estoy tratando? ¿con quién? Exacto. No propietario. Correcto. Porque si no también hay... Tanto es así que el Indecopi, para temas inmobiliarios, sacó un registro de inmobiliarias que están inmersas justamente ante un incumplimiento contractual. Y eso me permite tener más certeza de quién le estoy comprando antes de que verificar el bien. Luego, ¿cómo verifico la situación litigiosa del inmueble? Bueno, yo lo que siempre hago es ir al cuerpo policial y en base a los nombres hago un registro. Eso es un expertise además del tuyo. Pero ¿cómo le haces a un comprador que no tiene ningún concepto legal? Ese viene a ser el problema. Un poco más difícil. Lo que queremos es que estos conceptos legales se vuelvan más, se podría decir, aterrizables dentro de un contexto natural de las cosas. Que alguien sin tener conocimiento legal sepa, oye, estoy comprando
y no me va a pasar nada. Por ejemplo, en el caso de los departamentos, yo como abogada no sabía que tú compras el departamento y qué bonito, ¿no? Lo principal es también saber el reglamento interno porque tienes que tenerte a qué te obligas, sobre qué gasto vas a estar. También hay una serie de factores que en realidad no vemos, como si usted es más técnico. ¿Ya? Correcto. Y en el reglamento, por ejemplo, a veces inclusive hay reglamentos que firmamos y que nos obligamos, pero el reglamento puede ser inconstitucional. Exacto, porque a veces lo redactan los ingenieros y no los abogados. Y Bien. eso tiene que ir equiparado, ¿no? Exacto. Eso puede obligar. Entonces, a veces la regla general no se va a aplicar en estricto, sino en el caso en concreto. Y ahí el juez tiene que sopesar. Por eso yo tengo un debate ahí si los plenos casatorios en realidad son o no deberían ser fuente del derecho. Los criterios del pleno casatorio son generales o son particulares. Me parece tan curioso porque un pleno casatorio resuelve un conflicto, pero en función a un caso en particular. Pero no lo están haciendo. Están llamando amicus, no quiero criticarlos, pero lo voy a hacer, amicus curiae que solo exponen doctrina y doctrina y no se ponen a pensar, ni siquiera a leer el caso en concreto. ¿Eh? ¿Cómo se está resolviendo? En este caso en concreto, aplicando mi doctrina, ¿realmente estoy favoreciendo a la parte que está siendo vulnerada o no? ¿Entienden? Entonces, ahí viene el razonamiento. De hecho, el concepto de precario, que es el cuarto pleno casatorio, discutía un tema de desalojo entre familiares. Y en ninguna parte del cuarto pleno casatorio se analizó si es viable o no un desalojo entre familiares. No se discutió lo que actualmente se viene discutiendo quizás en algunas casaciones, que te está prohibiendo desalojar a tu padre. Les digo, un juez moralista en la vida va a autorizar que un hijo desaloje a sus padres, pero un juez liberal sí, te va a decir, ya, la norma me lo permite, tu padre es precario, calza en el supuesto del artículo 911, para la calle. Pero un juez moralista que te dice, no, constitucionalmente está prohibido. Artículo 4, artículo 6 de la Constitución Política del Perú. Para resolver un conflicto civil en estricto, te está aplicando la norma constitucional. Entonces, ¿qué genera? Inseguridad. Porque si tienes una norma que resuelve un concepto general y le vas a aplicar a cada caso en concreto algo muy abstracto, no vas a saber cómo resolver tu conflicto en específico. Y no es que esté en contra de la anafiláctica ni la predictibilidad de las resoluciones, solo que cada caso tiene su particularidad. Ahí viene un poco también, este caso es en específico. Ustedes saben, ya intuyen quién está siendo perjudicado, es el matrimonio. Y yo les digo, miren, dejen al tercero como buena fe. ¿Sabes cómo puede ganar este matrimonio? ¿Cómo puede ganar? A ver, tal y cual está. Si su negocio jurídico es inválido por oponibilidad del 1135, tiene un negocio jurídico y tiene un título. Tenía un justo título. ¿Cuántos años estuvo en posesión? 6. ¿Qué aplicaría ahí para ganar el bien? Prescripción. ¿Me ganas? ¿Está bien? Yo te demando en otro proceso. O acumulo en tu reivindicación, hago una reconvención. Porque voy a perder, porque ya te cerraste en esto. Planteo, hay estrategias, pero todos en el caso en concreto. ¿Ven? Así se resolvería un tema inmobiliario, de los tantos que pueden haber. Y después se vuelve más trabajoso en la práctica. En la práctica. Y por ejemplo, yo tengo un tema ahí bien conflictivo. Cuando vemos prescripción, muchos bienes inmuebles vienen siendo saneados por prescripción adquisitiva de dominio. Pero lo curioso y tonto es lo digo tonto porque ellos han comprado. Y como no han podido tener los documentos necesarios, están planteando una prescripción. Es decir, están gastando más de lo demás. Imaginemos, yo compro un terreno a 20.000 soles y por lógica tendría que simplemente cubrir los costos registrales y notariales. Pero como me demoro en la inscripción o el que me vendió ya se murió, ya se fue. Ahora, ¿qué pasa? Han pasado 15 años y yo no sé cómo escribirlo. ¿Qué tengo que hacer? Pagar de más a un notario o irme a un poder judicial para que me lo inscriba. El gasto innecesario por no tener una política preventiva para saber frente a qué me estoy asumiendo. Porque si tengo un título, ¿tendría que ser una prescripción?
No, o sea, no tendría. Y si en la parte que me vendió, ¿qué tengo que hacer? Un otorgamiento de escritura pública. Y si no me lo quiere dar, lo declaró rebelde y el juez lo firma. Pero ¿qué hay más detrás de eso? Una mala asesoría, un mal planteamiento. O si no tengo alguien que me lo entregue, de repente formación de título supletorio, que es algo que vamos a ver también. Pero no, prescripción. La prescripción en saneamiento es como la vedette. Y en el desalojo como el precario. Porque todas las situaciones jurídicas la están precarizando. Ah, no, esto es un precario cuando es un vencimiento de contrato. El precario es la vedette del Poder Judicial. Y la prescripción es la vedette del saneamiento físico-legal. Tal y cual. Es tal y cual. Estamos viendo, ahorita yo estoy viendo en el estudio un caso de prescripción. Y queremos prescribir 4 terrenos, 4 lotes gigantes en Puente Piedra. Pero ¿qué pasó? Tiene 4 compraventas de distintos dueños, pero donde es el mismo dueño. ¿A qué me refiero? A compró como persona natural. En el otro terreno compró como empresa. En el otro terreno compró como amigo. En el otro terreno compró como casado. Y quiere prescribir como si fuera uno solo. Se complica. Un notario te dice, oye, pero son situaciones jurídicas distintas. Hay que analizar el caso en concreto. Y ahí se viene el tema. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver en realidad durante todo el mapeo del curso? Y ya vamos a entrar en específico. La próxima sesión, propiedad. Pero tienen que recordar que hay derechos que vamos a estudiar más que otros. Propiedad y posesión van a ser los más fuertes. Porque sabiendo propiedad y posesión vamos a poder resolver el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué vamos a ver en propiedad? La parte constitucional y la parte civil. Hay una norma muy particular que es interesante, pero que no ha sido analizada muy a menudo, pero por suerte algunos sí lo comparten. El artículo 70 de la Constitución. ¿Qué te dice el artículo 70 de la Constitución? ¿Han traído su Constitución? Excelente. La propiedad es inviolable. Pero mi pregunta aquí es, ¿la Constitución, la propiedad tiene protección constitucional? Sí. ¿El crédito? También. ¿Dónde? En el mismo artículo. Exacto. Había voy a decir la palabra, una barrabasada que decía que el crédito tenía protección constitucional en el artículo 74 que decía que la Constitución fomente el ahorro de las personas. No, el crédito tiene protección desde el mismo artículo 70. ¿Por qué? Porque la terminología usada en el artículo 70 no es propiedad en estricto, sino patrimonio. Y en el patrimonio entran tanto los bienes muebles, inmuebles, como los créditos. Por eso tiene protección. Y ahí el error de González Barrón de cerrarse, de que la propiedad tiene protección constitucional y el crédito no. O sea, eso ya es muy obvio, ¿no? Vamos a ver eso, el tema de expropiación, si se justifica o no, el tema de las limitaciones constitucionales. Por ejemplo, te dice la Constitución, tanto los extranjeros como nacionales tienen los mismos derechos, salvo en los casos, por ejemplo, de los 50 primeros kilómetros de frontera. Ese artículo, esa disposición, ¿se vuelve obsoleta en la práctica actualmente? ¿Por qué restringirle? Imaginemos, yo tengo un hijo, yo soy peruano, y mi hijo decide renunciar a la nacionalidad peruana por tener otra nacionalidad en el extranjero. Y yo fallezco. Y es mi único hijo. ¿Podría adquirir propiedad? Ya no. Porque como es extranjero, a los extranjeros no se les puede adquirir dentro de los primeros 50 kilómetros de frontera de propiedad. Y justamente mi único inmueble está dentro de los primeros 50 kilómetros de frontera. ¿Quién adquiere? El Estado. ¿Sí? Vamos a analizar eso también. La posesión. ¿Qué es la posesión? ¿Dónde está regulado un concepto de posesión en el Perú? No hay. Artículo 896. La posesión es el ejercicio de hecho de uno más por él inherentes. Pero no te dice cuándo estamos frente a una situación posesoria. Vamos a estudiar. Hace tiempo no completo este triángulo que tengo pendiente, y no es el triángulo de Kelsen, donde el poder absoluto se encuentra en la propiedad. Pero debajo de ello está la posesión. Pero debajo de la posesión está la detentación. Vamos a ir escalando poco a poco para llegar a la protección de la propiedad. ¿Cómo? Quizás con la prescripción adquisitiva de dominio, que es una forma originaria de adquirir propiedad. Vamos a ir viendo eso. La posesión. ¿Qué elementos tenemos? ¿Cómo diferenciamos la posesión de un servidor, por ejemplo?
de un servidor de la posesión? ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Qué elementos hay? ¿Puede un cuidador de casas prescribir un inmueble? En estricto no puede, salvo que se convierta en poseedor. Y la pregunta es, ¿cómo se convierte en poseedor? Diciendo, ya, me convierto en poseedor desde el día siguiente. No basta solo creerse, sino demostrarlo. No solo, te pide un montón de requisitos, créeme. HRPU, pago de luz, pago de agua. Yo diría inclusive que las constancias de posesión ni siquiera son ineficaces. ¿Sabes por qué le digo? En mi caso, las 4 constancias de posesión, a pesar que fueron adquiridas de formas distintas, son de un solo propietario. O sea, la municipalidad, dependiendo del grado de instrucción de cada municipalidad, te otorga la constancia de posesión así por así, a veces. Muy sencillo. Y además que la fecha que establecen no es corroborable. Tendría que ser corroborable con algún medio adicional. Pero para lo que se pone en exquisito es para la avisación de planos. Así se pone, y aparte lo hace un ingeniero o un arquitecto, y tienes que estar ahí viendo, hacer una búsqueda catastral, adjuntar las pruebas. Se vuelve trabajoso y luego se vuelve costoso, porque el notario no va a hacer eso. Es la chamba del abogado. Tú le presentas al notario, inclusive el notario dice, no sé si te lo van a pasar, porque el notario puede elevar su escritura pública y al final en registros hay observaciones. Y muchas veces ellas inclusive insubsanables. Y te queda ahí, y ya le pegaste al notario, ya perdiste tu tiempo y no prescribiste nada, ¿no? Muy bien, en el mapeo vamos a ver más que todo propiedad y posesión, pero también no descartemos ver derecho de usufructo, superficie, uso y habitación, servidumbre. Ahora, hemos hablado del concepto de prescripción, pero también se puede prescribir, ¿qué cosas? Las servidumbres de paso, por ejemplo, que vemos en temas mineros, para los que ven temas de minería, temas también inmobiliarios. ¿Se puede prescribir una servidumbre de vista? Una interrogante, ¿no? A veces pasa que un terreno está frente al mar y delante de él hay un terreno vacío y dice, están 10, 15 años, no van a construir, y construyes un proyecto inmobiliario de la nada y ya no tienes acceso a la vista del mar. ¿Podrías plantear una prescripción de vista? Te dice que para prescribir una servidumbre tiene que ser aparente. Hay que entender el concepto de apariencia, ¿no? Por ejemplo, Avendaño, Francisco te dice que no, que es un experto en estos temas de derechos reales, pero hay que también analizarlo. Las servidumbres acuáticas, las servidumbres por debajo del terreno, las servidumbres también como cargas, hay que analizarlas. Todos esos supuestos vamos a ver, pocos, pero vamos a verlos. ¿Qué más? También el tema ya registral, propiamente dicho, para los que están llevando el diplomado. Para los que están llevando reales, vamos a quedarnos en prescripción, adquisición y dominio, en las 4 sesiones. Para los diplomados, si vamos a entrar en temas registrales, vamos a analizar el tema de los plenos registrales, jurisprudencia registral. Por ejemplo, no tiene que ver mucho quizás con reales, pero sí con un tema de transferencia inmobiliaria. Es un caso particular. Imaginemos, una persona fallece y deja una sucesión intestada. Pero, oh sorpresa, cuando fallece, él no conocía de algo, de que su mujer estaba embarazada. Y se inicia la sucesión intestada y no incluyen al concebido. La pregunta es, ¿se puede hacer una inclusión del concebido dentro de la sucesión intestada para no perjudicar su derecho? ¿Y cómo? ¿Con qué acta? Porque el registrador, ¿qué te va a decir? ¿Qué necesito para inscribir la sucesión? ¿O agregar una sucesión? No tiene, pues. No ha nacido todavía. Esos casos, que tienen que ver también de la mano con temas inmobiliarios, vamos a ver. O el caso también de sucesiones con familia. Fallece una persona y es una sociedad de gananciales. Y cuando fallece uno de ellos y está en un estado de quizás de necesidad económica, ¿qué se genera por ley? Un derecho de uso y habitación legal. Pero ¿qué pasa? Hay otros que también coheredan con esa persona. ¿Hasta cuándo soportamos el derecho de uso y habitación? Inclusive puede generar un derecho de usufructo, si es que no tiene con qué comer y puede arrendar el inmueble. Pero miren, todo lo que percibe por ese usufructo legal solo es para esa persona. Y los demás coherederos no lo quieren.
Pero ¿qué pasa si en un momento esa persona se vuelve a casar o convive con otra persona? ¿Qué cambia su situación jurídica? ¿Qué deben hacer los coherederos para poder ya percibir los derechos que no vienen percibiendo? Esos temas prácticos, casuísticos, también vamos a verlos. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Porque vamos a tocar un par de casos más. ¿Qué hora es? ¿Me entienden? 12:09. Sí, nos queda todavía para 2 casos. ¿Tienen alguna duda, consulta? Recuerden, los de diplomado y los del curso, si se pueden quedar, quédense al final de la clase para yo coordinar con ustedes. Los demás pueden ir a comer, no hay problema. Vamos a hacer un par de casos, ¿ya? Un par de casos. Pero no los quiero agobiar con casos difíciles, vamos a decir casos fáciles. Un poco para ya introducirnos al tema de propiedad y posesión. Muy bien. A ver, ¿quién me presta? ¿Me prestas tu celular? Ya, perfecto. Ahí está, te he puesto tu case. ¿Puedes pasar tu celular de ese caballero? ¿Así? Pásalo. Pásalo por todos lados. No tienes nada prohibido ahí, ¿no? No prende. Si alguien quiere hacer algo con el celular, me dice si lo hace, ¿ah? Nada, ¿solo lo están pasando? ¿No se le da curiosidad saber qué hay? Hacer una llamada porque de repente uno de ustedes no tiene saldo. Está bloqueado. ¿Por qué lo bloquea? Ah, por el badabum. Ya veo. Te doy 100 soles y me dejas ver tu WhatsApp. ¿No? Muy bien. Sí, pásenlo y cualquier persona me lo puede entregar a mí. ¿Sí? Mario, a ver, muy bien. A ver, ¿cuántas personas han tenido contacto con el celular? Contacto físico con el celular. Levante la mano. Todos de acá, por lo menos. Bien. ¿Han tenido alguna relación con el bien? ¿Han poseído el bien? ¿Qué han hecho? ¿Lo han pasado? ¿Qué tipo de relación jurídica han tenido con el bien? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿De uso? ¿De uso? ¿Lo han usado? Ah, no. ¿Qué relación jurídica han tenido? Tenencia, ya muy bien. Pero en específico, ¿qué han hecho? ¿Qué he dicho yo para que ustedes me hagan caso? ¿Qué he dicho? Yo he dicho algo. Era una orden. Una orden, no como su jefe, pero al fin y al cabo era una orden o instrucción. ¿Qué han sido sobre el celular? Servidores. A pesar que su contacto ha sido esporádico, ustedes han sido servidores, porque el bien sigue siendo del Señor. De hecho, Él sigue siendo el poseedor, salvo que yo me quede con el celular. Pero el celular ha ido rotando de mano en mano bajo una instrucción y orden. Porque en cualquier momento puede decir, ¿yo para qué voy a hacerle caso a este loco? Si quiero tiro el celular o si quiero me quedo ahí. Ahí vamos a ir estudiando justamente el tema de la posesión. La posesión como punto inicial de cualquier relación jurídico-patrimonial de explotación económica. Poco vamos a introducirnos a ese tema para ir acabando. Ya que, por lo visto, como ustedes han podido ver, el tema de la posesión es muy importante también para englobarlo con el tema de la propiedad, para englobarlo con el tema de la buena fe. Muy bien. Brevemente, porque voy a dejar varias lecturas, ¿no?, a los que están llevando las sesiones. ¿Qué dos autores se conocen mucho en posesión? Savigny y Jering, dos alemanes, ¿cierto? Curiosamente, Savigny un poco más antiguo que Jering, ¿ya? Ambos trabajaron en el proyecto del Código Civil Alemán, el BGB, allá por los años 1900, un poquito antes. Más o menos el código de BGB se demoró para que salga alrededor de 14 años. ¿Ya? Sí, porque había muchos peros, ¿no? Estaban ya entrando a un tema, estamos en esos años por el tema de la industrialización y todo ese tema, ¿no? Qué curioso, con el BGB se modificó varias cosas, tuvieron una nueva postura, pero en el tema de posesión no tanto. Pero en estas dos teorías hay dos elementos determinantes.
¿sí? El corpus y el animus, ¿cierto? Que básicamente actualmente ya no se viene utilizando, ¿no? ¿Qué es el corpus? ¿Qué es el animus? No vas a escribirlo en tu demanda, ni pensarlo, aunque algunos sí dicen animus domini, ¿no? Un poco para el tema de prescripción, quizás. ¿Ustedes ejercieron corpus cuando tuvieron el celular? Sí, había un tema de corporidad, contacto físico. ¿Y qué animus tenían? ¿Qué animus tenían? No tenías ánimos, no estabas sin ánimo. ¿No? ¿No había ánimos? No era ánimo tónico. No era ánimos, pero ¿qué ánimos tenías? Tenías que tener un ánimos. ¿Ánimos poseyenti? ¿Tenías ánimos de poseer? A menos que se lo quedara. A menos que se lo quedara. Claro, pero lo devolvieron. Ya, muy bien. Vamos a ir viendo eso. Porque se vuelve impráctico a veces, ¿no? No sé si ustedes han leído a González Barrón. Sí. Me parece que González Barrón decía, ¿no? Se vuelve impráctico estudiar Sabin y Giren actualmente porque hay otras posturas. Sigan la mía, decía él, ¿no? Para él, sí, que es verdad. Hay 4 puntos para González Barrón para estudiar la posesión. De hecho, si lo leen en su libro, que de hecho repite mucho su libro en varios libros para vender el mismo libro, dice, hay 4 elementos, ¿no? Voluntariedad, el tema de control, irrelevancia del título posesorio y potencialidad en el uso y el disfrute, ¿no? De hecho, lo voy a graficar para que ya no tengan que comprar el libro. ¿No? Control. El control es lo que ustedes han hecho ahorita, el contacto físico. Porque en cualquier momento ustedes, el celular lo podían, yo les dije pásenlo, pero no les dije cómo. Ustedes decidieron aleatoriamente pasarlo como una serpiente. Por repente un joven pudo haber dicho, lo paso hacia atrás, o lo paso tirándolo, como sea. Eso se llama control. El poder ejercer un movimiento dentro del bien. Luego, la autonomía. ¿Ustedes eran autónomos en ejercer el control? ¿O había una especie de instrucción, orden o subordinación? Eso habla un poco de la autonomía. Luego, la potencialidad en el uso y disfrute. ¿Qué significa esto? Que como estamos hablando de posesión, la posesión nos remite al artículo 896 del Código Civil. Y el 896 nos remite al artículo 923, que habla sobre la propiedad. ¿Y cuáles son los atributos de la propiedad? 4, ¿no? Eso vamos a estudiarlos a profundidad en propiedad, pero los mencionamos. Uso, disfrute. Estos son 2 atributos importantes. Yo los clasifico como facultades. ¿Ya? En cambio, la disposición y la reivindicación, ¿qué son? Poderes. Y dice, cuando una persona pretende ejercer como poseedor, tiene potencialidad en el uso y disfrute. ¿Qué significa esto? Que puede ejercerlo efectivamente o potencialmente también. ¿Cuántos han venido en auto aquí? ¿Alguien? ¿Nadie ha venido en auto? Porque me pidieron cochera, ¿eh? O sea, no sé, ya no le digo cochera. Si alguien viene en auto y deja estacionado su auto, por ejemplo, en la cochera, actualmente están acá, pero potencialmente pueden entrar en uso del bien. ¿Eso significa que no ejerzan posesión actualmente? No. Ustedes actualmente, si traen su auto, también lo poseen. Potencialidad en el uso y disfrute. Y después agrega un tema de irrelevancia del título posesorio. ¿Qué significa? Que para él la posesión, más que un derecho, es un hecho. Que, obviamente tiene consecuencias jurídicas y por lo tanto tienes derecho a ciertas cosas como poseedor, pero se evidencia en un hecho. Y ahí viene también la discusión, ¿no? Una discusión media tonta, pero bueno. Si la posesión es un hecho, es un derecho, ¿no? Básicamente vamos a tomar la postura, y es mi posición, de que la posesión es un derecho real, pero que, como cualquier otro derecho real, la mejor forma de ejercerlo es mediante el hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú ejerces tu propiedad? Poseyendo. No, sin la posesión. ¿Cómo ejerces tu propiedad? En base a un derecho. ¿Cómo? Con cualquiera de los atributos, ¿cómo la ejerces? Sin mencionar la posesión. Usándola, arrendándola, vendiéndola, varias cosas, ¿no? Pero tienes que manifestarlo. Si tienes tu propiedad ahí nomás,
se pierde quizás. Tanto es así que si no lo utilizas por 20 años, ¿qué puede pasar? No les prescribe. Se puede categorizar como un predio abandonado. Y ahí vienen las dificultades. Y eso también es otra crítica que vamos a ver. ¿Cuándo un predio es abandonado y cuándo un predio no está siendo usado? Que es distinto. Porque yo puedo tener un terreno y no usarlo, pero pagar los impuestos respectivos. ¿Eso significa que esté abandonado? No. Por eso. Pero imaginemos que no pago los impuestos, que no lo cerco, que lo dejo ahí tirado, que inclusive la gente tira desmonte. ¿Está ahí? ¿Podríamos categorizar que es abandonado? Sí, pero ¿con qué tenemos certeza que es abandonado? ¿Con alguna resolución de quizás de la municipalidad, de algún ente gubernamental? ¿Con qué tenemos la certeza que es abandonado? No lo hay, no hay un procedimiento de abandono. Quizás podemos saber también aspectos técnicos como la reversión de lotes, eso quizás lo vamos a ver en temas inmobiliarios, ¿no? Cuando estamos viendo el tema de posesión, ¿no? A veces pasa, ¿no? Me han adjudicado un terreno para un proyecto, por eso lo pido al Estado, pero han revisado que ese terreno está abandonado. ¿Qué concepto tiene el Estado para decir que yo no he invertido en ese proyecto? De repente es muy costoso el proyecto desde que me lo adjudicaron hasta la fecha, o ha pasado una causal de fuerza mayor que me impide iniciar el proyecto, porque te dan 2 años de supervisión para poder iniciar los proyectos, algunos proyectos. Vamos a ver también eso. Este es el concepto de González Barrón. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Está en su libro. Que tiene un libro. Desalojo y prescripción. Están los mismos conceptos. De hecho, repite el párrafo. No sé si se ha entendido la tendencia. No solo de González, algunos que repiten lo mismo en otros textos y lo cambian de nombre, pero en realidad es el mismo texto, ¿no? Yo no haría eso, ¿no? Yo diría, este libro es una copia del otro. O este libro es una actualización del otro, que bueno, sería más honesto. ¿Ya? Este es el concepto. Van a ver dentro de mi análisis que yo manejo conceptos similares, pero con otros nombres, pero lo agrego otra cosa. Y ahí me voy a quedar, porque creo que sí, ya se nos pasa la hora. 3 conceptos desde mi punto de vista. A ver. ¿Puedes voltearte? Disculpa que te agarre de ejemplo, ¿ya? Voltéate y no mires. Voltéate y no mires. Voltéate. O tápate los ojos. Tápate los ojos. No mires, ¿eh? ¿Me juras que no estás mirando? ¿Seguro? Ya, confío en ti, ¿eh? Te voy a dar una beca. A la cuña. Ahora sí puedes mirar. ¿Qué crees que he metido en tu mochila? ¿Otra cosa? ¿Un agua? No mires. ¿Un lapicero? ¿Qué más? ¿Y billetera? No creo. ¿Por qué? No, es lógico, bueno. ¿De quién crees que he podido meter el lapicero? Si es que he metido un lapicero. Tal vez en los alrededores, ¿no? ¿Sabes lo que he metido en tu mochila? No lo sabes, ¿no? ¿Qué pasa si te vas con tu mochila ahorita? ¿Sabrías qué es lo que hay en tu mochila hasta que lo abres? Claro. Exacto. ¿Eres poseedor? Todo. Desde acá que sales con la cosa adentro hasta que llegues a tu casa. ¿Dónde vives? ¿Lejos? ¿Cerca? ¿Cuántas horas te demoras a llegar acá a tu casa? 1 hora. 1 hora. ¿En esa hora eres poseedor? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿No lo está usando? Ya, pero potencialmente en el uso y disfrute, potencialmente lo podría usar, ¿no? Según González Barrón. Ya, vamos a ir. A ver, ¿qué piensan? ¿Es poseedor o no es poseedor? No, muy bien, no es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues... Por el desconocimiento. Exacto. Desconoces de la situación jurídica que hay entre la cosa y tú. Ese es el elemento, el desconocimiento. Si no conoces lo que estás haciendo, no puede haber ninguna relación jurídica válida. Ahora dame el plumón. No sabes, ¿ves? Exacto, desconocimiento. Oye, si había plumón, ahí está. ¿Ya ves? Bien, ese es el primer elemento, desconocimiento.
Por ejemplo, en este caso. En otros casos puede ser que tú seas una persona sonámbula y comiences a agarrar cosas. En otros supuestos, inclusive, personas que tienen alguna incapacidad que no les permita discernir entre el bien y el mal, entre lo que hace y lo que no hace. Como un menor de edad, desconocimiento. De hecho, ha salido un par de artículos, mi amigo Mario Solís, no es mi amigo, pero es muy conocido, que habla sobre la posesión en los menores de edad. Para los que saben, yo vengo hablando de este tema hace más de 3 años. Y yo siempre digo, un menor de edad no puede ejercer posesión. Tiene un tema de incapacidad todavía. No distingue entre lo que es patrimonial y no patrimonial. Inclusive algunos ya mayores de edad, ¿no? Algunos mayores de edad todavía no distinguen entre cuánto gana una persona y cuánto debe gastar. Gasta más de la cuenta. Sí, es verdad. Entonces, ahí el primer punto. El conocimiento es importante dentro de la relación jurídica posesoria, cosa que quizás no desarrolla González Barrón. Por ejemplo, si tu amigo te dice, toma esta lacto, y tú dices, ya te la guardo, y en la lacto había droga, tú puedes decir, o podemos importarte el delito de receptación. No. ¿Por qué? ¿Seguro? Yo no conocía eso. ¿Cómo pruebas el conocimiento? Es otra cosa. Pero no tenías. No se te puede acusar, por ejemplo, de posesión de drogas, que es el término exacto. Claro. Porque no posees. Pero Sí. justamente por eso es que cuando funciona su teoría, él habla de la voluntariedad. Entonces, sí. Y hay otro elemento. Ya te voy a explicar por qué el tema de la voluntariedad se debe distinguir. No, claro, pero también si estás poseyendo voluntariamente, obviamente ahí tiene que ver el tema del conocimiento. Vamos a ver. ¿Cómo se estudia el tema de voluntariedad, que es el segundo elemento? Pues es conocimiento y voluntariedad. Vienes tu auto acá a la clase, sales y vienen unos ladrones, bajan del auto, te apuntan y entran a tu mismo auto y te dicen, maneja hasta la Costa Verde, donde ahí te voy a robar tranquilo. Si haces algo, me vas a hacer el chilla, va a venir la policía y acaba un tiroteo. Entonces una persona calmada, dices, prefiero que me roben, después voy a ver la placa y ya veo qué hago. Manejas tu auto desde que sales de la Católica hasta la Costa Verde. ¿Ejerces posesión? ¿Sí o no? Ahí no hay voluntariedad, pero hay conocimiento. Conoces de la situación jurídica. Estás manejando tu auto. Hay control, lo que diría González Barrón. Pero ¿hay voluntariedad en hacerlo? No lo hay. ¿Qué pasa si yo te digo, en un ejemplo distinto, por favor, puedes manejar el auto por 100 soles porque sabes que me duele la espalda? Y tú dices, sí, 100 soles es bastante, ¿no? Manejas. ¿Hay voluntariedad? Sí, pero es una voluntariedad subordinada. Hay distintos tipos de voluntariedad. Una donde no hay voluntariedad, como es el caso del robo, y otra donde es una voluntariedad subordinada, donde tú haces caso de las instrucciones del quien te contrata. Es como decía en el caso, voy a ser un poco gracioso, espero que no les pase, ¿no? Había un taxista que decía, yo soy mi propio jefe. De hecho Uber pone, ¿no? ¿Quieres ser tu propio jefe o Bit? ¿No? Trabaja en Bit, ¿no? Y decía, yo me siento chévere aquí porque a mí nadie me da órdenes. Y el que estaba con el taxi decía, doble a la izquierda. Porque en realidad el taxista propiamente sigue una instrucción. Tiene control del bien, pero sigue una instrucción. ¿De quién? De quien lo contrata de forma esporádica en ese momento. Es gracioso, porque el taxista puede ser dueño de su propio auto, pero en ese momento se puede considerar ¿qué cosa? Un servidor, en ese instante. Deja de ser servidor quizás cuando ya no hace caso de ninguna instrucción y maneja el auto por donde se le da la gana. Ahí viene la diferencia. Y el último elemento, que es el determinante, es la asignación patrimonial del bien a favor de uno. Este ejemplo es muy fácil, pero también a veces se hace complicado. Ustedes ahorita sentados en las sillas, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué vienen a hacer? Porque ustedes tienen conocimiento, están sentados en las sillas, tienen voluntariedad porque ustedes han cogido las sillas de forma aleatoria, nadie les ha impuesto, siéntate en esa silla, ¿no? ¿O sí? Nadie, ustedes la han elegido de forma aleatoria. Pero ¿ustedes son poseedores de las sillas? No, somos usuarios. Son usuarios, pero oye, pero te voy a decir, no, oye, si estás usando la silla, ejerces un atributo de la propiedad. Entonces, ¿qué serías? ¿Qué elemento le falta para que seas poseedor? Por ejemplo, tú dices, me gustó tanto la silla, es tan cómoda que me la llevo a mi casa.
No, que tú te las quedes. Asignación patrimonial de forma perpetua o aparentemente perpetua. Por eso que el ladrón, cuando se roba algo o hurta algo, es poseedor. ¿Por qué es poseedor? Conocimiento, voluntariedad, lo quiere. Y eventualmente, si lo atrapan a los 2-3 minutos, él igual ha ejercido posesión en ese instante. Porque no importa cuánto tiempo estés en posesión, lo que importa es que quieres satisfacer una necesidad de patrimonialidad en ese entonces. Lo mismo pasa, por ejemplo, si te vas a un restaurante, te dan cubiertos, ¿verdad? ¿Para qué sirven los cubiertos? Para comer, exacto. Pero ¿qué pasa si los cubiertos son de plata? Entonces, hoy me lo quedo. Oculta ese cubierto y te lo llevas. En un momento, los cubiertos, ¿qué son? Un instrumento. En otro, ¿son qué cosa? El objeto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se hace evidente que tú eres poseedor cuando el objeto no es un instrumento, sino el elemento esencial, lo que tú quieres? Asignación patrimonial. Solo en ese momento ya hay posesión. Por ejemplo, yo estoy con esta Coca-Cola, tú la ves, te gusta y te la llevas. ¿Ya eres poseedor? Sí. Otra pregunta, por ejemplo, yo te digo, toma este código civil y déjalo en la librería de la PUC. En el traslado, ¿qué eres? Servidor. Pero imaginemos, lo vas leyendo y ves que el Código Civil está firmado por José León Barandarán. Pero es un código de 36. Ya, sí, porque si te digo de 84 no me vas a creer. No, es imposible. Es un código de 36, devuélvelo a la librería. Y te dice, oye, es un código de 36 firmado por este autor. Y te lo quedas. Has sido poseedor en algún momento, servidor, y ahora te conviertes en poseedor. ¿Desde qué? Desde que dices, dejo de seguir órdenes y me convierto en poseedor. Pero va a depender de qué tipo de bien sea. Porque en los casos de bienes inmuebles, ¿qué pasa? Yo te dejo al cuidado de la casa y después al día siguiente, ya no quiero seguir haciéndole caso a este pata, no me paga. ¿Bastará eso? Tiene que haber demostración material. Correcto, exacto. Tiene que haber un hecho que demuestre que has pasado de servidor a poseedor. Y eso vamos a verlo, por ejemplo, en legislación comparada. ¿Dónde se más estudia? Yo les voy a traer una lámina, de hecho la tengo ya, solo que he estado muy ocupado con el trabajo, disculpen. Esta semana ha sido ajetreada porque estamos viendo temas de prescripciones y he querido prepararles un material especial. O sea, mi resumen de todo lo que vamos a ver. No he podido, lastimosamente. Pero la próxima sesión sí vas a ver, de todas maneras, ¿ya? Con casos, con ejemplos, con jurisprudencia, inclusive de otro planeta, ¿ya? No se preocupen, vamos a analizar la posesión en Marte, inclusive, ¿ya? Así que si tuvieran alguna duda o consulta, me lo hacen al final. Ya, ¿qué hora es? ¿Sí? Ahora sí ya son las 2, ¿no? 11:50, ya, la 1, ya. Chicos, si tuviera alguna duda, consulta al final, conmigo, yo termino aquí, y los diplomados y el curso sí se quedan conmigo, por favor. Quédense, acá, conversando. Tengo que darles unas indicaciones preliminares. Espero que les haya agradado, ya me estoy quedando sin voz también. Disfruten su sábado, todavía es temprano, pueden irse a la playa, o si no salen con sus amigos, pásenle con su familia. Ha sido un gusto con ustedes, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.